ciertos cambios en individuos particulares o en naciones en general marcan tendencias en la humanidad y de repente la historia de la humanidad va hacia ciertas direcciones. Por ejemplo, en 1983, hace nada, Vinton Cerf y Robert Kahn, ¿os suena de algo? ¿No? Inventaron el Internet, ¿vale? El protocolo para que pudiesen conectarse dos redes de ordenadores unos con otros. 41 años después, tu dinero es un 1 y un 0 en un ordenador. Tu hipoteca son unos y ceros en el ordenador de tu banco. A ver si algún hacker nos quita algunos ceros, ¿no? Ya no vendría nada mal. De repente, una cosa que pasó hace solo 40 años ha marcado y está marcando la tendencia del mundo entero. Esto es algo de solo 2 personas, pero también naciones marcan la tendencia mundial. En el siglo XX murieron el 90% de las personas en guerra desde 1700 hasta el siglo XX. De todos los que murieron en guerra desde el siglo XVIII hasta el XX, el 90% lo hizo en el siglo pasado. Pero de los 6.000 millones de personas que vivieron en el siglo XX, 274 millones murieron o en guerra o como oponentes políticos en regímenes mayoritariamente comunistas. Pero murió más gente por ser oponente político que incluso por guerra. Es decir, que hoy en día matar a tu oponente político no es tan fácil, ¿vale? Lo tienes que justificar, esconderte, cuando ha sido la norma general de toda la humanidad en toda la historia de la humanidad. Cargarte al que va en contra tuya ha sido la norma. Pero de repente, por lo que ha pasado en el siglo XX, por tantos millones y millones de personas muertas en regímenes políticos dictatoriales, pues de repente eso ya no queda ni bien ni siquiera en ningún régimen dictatorial, ¿no? Ciertas tendencias en individuos o en naciones marcan la tendencia general de la humanidad. Eso es lo que está intentando Dios hacer con su pueblo, con ese pueblo que Él ha elegido para que marquen la tendencia de toda la humanidad. Dios interviene en la historia para encaminarlos de nuevo así otra vez. Dios quiere solucionar el gran problema de la humanidad, que es que la gente decidió vivir y morir sin Él. Eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo hoy en día, a través de nosotros, en todo el mundo, intentando que la humanidad y logrando que la humanidad vuelva así y quiera otra vez vivir para Él y por Él. La historia de la humanidad, como dijo David, en la mesa del Señor va de creación. Dios crea a la humanidad, crea el universo, nos crea a nosotros. Caída, nosotros nos rebelamos, queremos vivir sin Él, queremos ser nuestros propios centros de nuestras vidas. Redención, Dios actúa a través de una familia primero, a través de un pueblo después, a través de una nación, para llevar a la humanidad a ser redimida, a tener la opción de volver otra vez a Él. Esta es la época de restauración, la época de redención, para llevarnos al final a la restauración, donde volveremos a convivir, a vivir con Dios para siempre en paz y en perfección moral, ¿no? Así que ahora mismo estamos en este proceso de redención y lo que estamos estudiando es cómo Dios va encaminando la humanidad hacia esa solución final que es Jesucristo, para que puedan entenderlo, puedan aceptarlo y puedan llevar ese mensaje a toda la humanidad. Empieza con un matrimonio, lo vimos en el Génesis, Abraham y Sara. Después este matrimonio se hace una gran familia, Jacob y sus hijos. Michael nos habló de cómo Pepe salvó al mundo, para los amigos. ¿Vale? José salvó al mundo de la hambruna y a través de tenerlos allí en Egipto cumple la promesa que le hizo a Abraham. En el país más próspero de la época, en la tierra más fértil, en la potencia militar de la época, allí dentro nadie los podía tocar, hace cumplir esa promesa de hacerse una gran nación, innumerable, de ser
un pueblo enorme. Tan enorme que el pueblo egipcio tiene miedo de que suba al poder y sea el pueblo dominador de su imperio, ¿no? Así que vemos en el Éxodo cómo comienzan a matar a los niños, ellos comienzan a clamar al Señor y clamar por esa esclavitud que estaban siendo sometidos por los egipcios para intentar dominarlos. Dios ve toda esta penuria, escucha a este pueblo que él había elegido y protagoniza, como nos estuvo contando Marcos la semana pasada, la mayor evasión de la historia. Decenas de miles de personas huyen de la mayor potencia militar de la época a través de hechos sorprendentes y milagrosos. Hoy en día hay algunos académicos y puedes ver algunos documentales en los que te dicen que todas las plagas podían haber sido ocurrencias naturales. Si se corrompe el agua, salen ranas, mosquitos, moscas, por lo tanto los animales pueden tener úlceras y si hay un eclipse y si viene un viento muy fuerte, hoy en día también pasa, a veces retira el agua de zonas de cuerpos de agua y entonces pueden pasar todo lo que tú quieras. Da igual si se pueden repetir de forma natural, pero que pasaran en ese preciso momento cuando precisamente estaba pasando el pueblo de Dios y Dios quería sacarlos de allí, sigue siendo un milagro, ¿verdad? Al final la naturaleza es de Dios y Dios de forma sobrenatural o natural, con sus tiempos, pues actúa su voluntad y nos va llevando y encaminando donde Él quiere, ¿verdad? Y hace una cosa sorprendente. La humanidad se había rebelado y se había corrompido de forma tremenda. Y Dios quiere traerlos de vuelta, traer a lo que Él había querido para ellos, que era estar con ellos en su presencia, caminar con ellos, ¿verdad? Se nos dice que en el Edén Dios caminaba con ellos, ¿no? Caminaba en medio del huerto, ¿no? Y Dios quiere volver a caminar con ellos, quiere volver a ser su Dios. Tim Keller lo explica de esta forma. Si yo te digo que un tal Josué hizo algo, me preguntarás, ¿qué Josué, no? En las iglesias evangélicas hay mucho Josué. ¿Qué Josué? Pero si te digo mi Josué, ya sabes perfectamente de quién estoy hablando. Estamos en el curso de directores hablando de Marcos, pero hay un profesor que se llamaba Marcos. Entonces preguntaron, ¿de qué Marcos estaba hablando? Y dijimos, nuestro Marcos, ¿no? ¿Qué era? Marcos Matos, ¿no? Estábamos hablando de Marcos Matos. Mira lo que dice Dios. Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Quiere volver a poseer, a poder llamar a un pueblo suyo, poder decir que un número de personas estaba obedeciéndolo para ser ejemplo a los demás y él ser el Dios de ellos. Esa intimidad, esa pertenencia, esa presencia divina quiere recuperarla con este pueblo para ser de bendición a todas las naciones. Vosotros seréis míos y yo seré vuestro. ¿Notáis la intimidad? ¿Notáis la intención de Dios? ¿Notas que Dios no quiere ser alguien alejado, que se quiere mirarte desde lejos, sino quiere llamarte suyo y que tú lo llames mi Dios? Pues esto es lo que está intentando Dios con este pueblo. Éxodo 19:6. ¿Para qué lo está intentando? Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos vosotros, todo el pueblo tenía que ser sacerdotes y santos, apartados para hacer la función sacerdotal para el mundo. Los sacerdotes hacían la función sacerdotal para el pueblo, pero todo el pueblo debía hacer esa función sacerdotal para toda la humanidad. Es decir, traer Dios al pueblo, a la humanidad, y que la humanidad se pudiese acercar a Dios. Ese era el plan divino para Dios y para su pueblo. Pero el camino de redención con esta nueva nación modelo, que tenía que ser modelo, no fue nada fácil, ¿verdad? Todos conocemos la historia del Éxodo y del pueblo de Dios en el desierto. Por un lado, y no les solemos dar el crédito suficiente, hacen cosas increíbles.
Le dicen que mate a un cordero, que coja la sangre y lo ponga al dintel, se preparan de noche con sus hijos para salir y caminan una noche entera, yo no camino ni de día, una noche entera caminando miles de personas con sus hijos, lo hacen, obedecen, obediencia total, derrotan a Amalek, dan tantas ofrendas para el tabernáculo que Moisés les dice, no traigáis más. O sea, siempre nos acordamos de la rebelión, pero también hicieron cosas increíbles. Por cierto, necesitamos hacer una ofrenda especial. No, son bromas. Pero hacen cosas absolutamente increíbles, ¿no? Pero lo que más les caracteriza no es su obediencia, ¿verdad? El texto, lo que más caracteriza a este pueblo, ¿qué es? La rebeldía, ¿no? Hacen una cosa buena y 20 malas. ¿Vale? Por cada cosa buena hacen 20 malas. Y eso nos trae confort a todos, ¿verdad? Porque la vida espiritual también nosotros desobedecemos. Y con el pueblo de Dios, ¿qué hizo siempre Dios? Perdonarlos. Siempre los perdonó. Siempre los perdonó. No hubo forma humana de hacer que Dios se desentendiera de ellos. Y ha convertido a su pueblo y a todos los que formamos parte de él en algo indestructible en esta tierra. Lo único que quedará al final es el pueblo de Dios, nada más. Cualquiera que no sea pueblo, no quedará. Lo único que quedará cuando Dios lo rehaga todo es el pueblo de Dios. Es su pueblo perdonado y siempre amado a pesar de todas las cosas que el pueblo hacía. Dios libera con brazo fuerte y extendido, ¿verdad? Los saca de Egipto, pero claro, Egipto no solo era una potencia local en el Nilo, ellos dominaban por siglos todos los territorios de la época. Los canaanitas eran vasallos de los egipcios, le pagaban impuestos. Ellos iban con su ejército y tenían un dominio, era un imperio, no era solo una potencia local, sino era un imperio. Así que Dios no solo los saca, sino que destruye a ese ejército. Si no, no había forma de que Israel fuera realmente libre. Les da la posibilidad de por un tiempo zafarse de esa potencia mundial. Todo el ejército queda aniquilado con la vuelta del mar y ellos pueden pueden llegar a ser libres y formar y llegar a este lugar donde Dios le había dado. Pero para que no tocaran ni un arma, no alma. Como soy canario no sabéis lo que estoy diciendo, si alma o arma, ¿no? Pero para que no tocaran ningún arma, ¿vale? Les hace que den un detour, un cambio de rumbo para que no se vean con los filisteos de frente y tengan que luchar. Dios quiere luchar con ellos. No quieren que toquen. Si ves la conquista de Jericó, es prácticamente Dios haciéndolo todo, ¿no? Así que los cambia de lugar, les da un pequeño cambio de rumbo. Google le dice recalculando, ¿no? Para que no se tengan que enfrentar y los lleva al desierto hacia el monte santo donde se les va a aparecer. Los está trayendo de vuelta a través del desierto a un lugar donde se les iba a manifestar. ¿Pero qué pasa en el desierto? Da sed, el desierto da sed, ¿verdad? Y todavía no había muerto ni un solo corderito, todavía no ha muerto ni una sola persona de sed. A ver, si tú lo piensas, 10 plagas, te protege a partir de la 4ª, no los toca. Salen de Egipto forrados. Los egipcios le tiran el dinero para que las joyas y todo esto para que se vayan. Cruzan el mar en seco. Están en el desierto y piensan que Dios los va a dejar morir de sed. Pero claro, es que no estaban acostumbrados al desierto. Llevaban 400 años en probablemente el sitio más fértil de la tierra, al lado del Nilo, donde si sobra algo, es agua. Si algo había en abundancia, es agua. Estaban en el desierto, lo normal es no tener esa abundancia. Tendrían que confiar en Dios, pero no estaban acostumbrados a su abundancia. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos falte nada, que no nos falte medicina, que no nos falte justicia, que lo tengamos todo, que nadie se muera al lado nuestro, que nuestros hijos no...
cuando en la mayoría del mundo esto es lo más normal del mundo porque estamos en un mundo caído, en un mundo que nos rebelamos y ante cualquier cosa pequeñita clamamos a Dios y decimos, pero ¿por qué me estás pasando? ¡Qué injusticia! Busca a alguien aquí que no le haya pasado algo malo en esta tierra caída. Nos ahogamos literalmente en un vaso de agua. Se rebelan y quieren volver. Están clamando por ser liberados y ante la primera dificultad quieren volver a lo suyo, ¿no? Esto nos pasa muchísimas veces, ¿no? Encontramos al Señor y a la primera de cambio ya, la primera dificultad, muchas personas deciden volver atrás, ¿no? Deciden esos espinos, esas piedras pedregosas de sus corazones que prefieren volver a la comodidad de la esclavitud que enfrentarse a la dificultad de ser libres en Cristo, obedecerlo y seguirlo. Porque no es nada fácil, ¿verdad? Ir en el desierto con Dios no es nada fácil, pero no les faltaba de nada. Tenían agua, tenían maná, pero en el fondo no quieren ser libres. Es demasiado duro. Sus corazones eran corazones esclavos, aunque ellos ya estuviesen libres. Así que, a pesar de tener maná, o sea, tenían just eat en la puerta de la tienda todas las mañanas, se quejan y lo que quieren es carne. Era una forma de decir, da igual lo que me estés dando, yo lo que quiero es lo que tenía anteriormente. Esta nueva vida, aunque sea increíble, no la quiero para mí, es demasiado difícil. Dios los perdona, le das codornices y vemos como hay dos cosas. Dios los va perdonando, pero va castigando a los incitadores, ¿no? Va perdonando porque esa es la característica de Dios, ¿no? Es misericordioso, pero Él no puede ignorar la maldad. Los lleva al monte de Sinaí, se les presenta allí, le da los 10 mandamientos, la base de la Constitución, que es la base de todas nuestras normas jurídicas y morales, y una cantidad de leyes de cómo aplicar esos 10 mandamientos. Las leyes y esta nueva Constitución es increíble porque son un avance de lo que había hace 3.000 años asombroso. Era una forma de ir moldeando el corazón hacia algo mejor, hacia la moralidad mejor, hacia la justicia mejor que Dios realmente tenía para ellos. De repente, ante un juicio, todos eran iguales, el pobre y el rico, la viuda y la que tenía familia. No tenías que favorecer ni siquiera, dice Éxodo, a la mayoría. Si te viene todo el pueblo y dice que quiere hacer algo, el juez tenía que ser justo. Profesor de Yale, Dale Martin, dice que siglos después los romanos suponían que en un juicio los ricos no mentían porque ya eran ricos. Así que favorecían siempre al rico. Es decir, no necesitaban mentir porque no necesitaban estafar porque ya eran ricos. Esa era la suposición. Por lo tanto, cuando un pobre iba a juicio, tenía que pagarle o ponerse de súbdito o de esclavo de un patrón, de un pater de familia rico que lo defendiera en un juicio. Sin este patrón, sin este pater de familia, no tenías ni ibas al juicio porque le iban a dar la razón al rico. Estos son siglos después en una sociedad jurídicamente tan avanzada que seguimos imitando a los romanos en muchas cosas. 1000 años antes el pueblo de Dios ya tenía establecido: delante de la ley, delante de Dios, sois todos absolutamente iguales. Aunque algunas de las leyes, la mayoría son fantásticas. Lavamiento. Vino el COVID, ¿qué teníamos que hacer? No, lavarnos las manos, ¿no? Lavarte mucho, fantástico. Hace 3000 años, fantástico. Pero algunas son un poco raras, porque algunas no eran para ahora, sino para entonces, para ir cambiando los corazones de entonces de las personas de entonces, porque algunas eran por la dureza de su corazón, ¿no? ¿Y Dios qué hace? Entonces, en ese momento les da ciertas cosas que ahora las vemos como, ¿de verdad? Era para ir moviendo los corazones de entonces. O destruyes
o vas moldeando los corazones hasta llegar a Jesucristo, ¿no? Que es el modelo perfecto. Pues Moisés baja del monte con las tablas y con las leyes, estas leyes revolucionarias para la época, y el pueblo la acepta o no la acepta. Sabemos la historia y todos dicen sí y amén. Todos obedeceremos la ley. Entonces Moisés sube al monte para recibir las instrucciones del tabernáculo. El tabernáculo, en cierta forma, es un pequeño Edén en medio de ellos. Un sitio guardado donde la presencia de Dios te hace indestructible, que te protege. Las flores, los árboles, todos los serafines, la presencia misma de Dios es una forma de traer una especie de Edén portátil entre ellos. Así que Moisés sube para recibir todas estas instrucciones. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Sabemos lo que hace debajo? ¿Hemos visto la película? ¿No? Se corrompe y le pide a Aarón que haga un becerro, un toro. Isaac ha leído el resumen de la segunda parte de Éxodo en el Salmo y nos habla de esto, ¿no? De un toro, de un becerro de oro, ¿no? Esta era la representación egipcia del mayor poder de todos los dioses. Estaban intentando representar el mayor poder, ¿no? Y Elohim, la palabra Elohim, es plural. Así que ellos, si lees el texto, creen que son los dioses que me sacaron. Siguen con su mentalidad politeísta de Egipto, los dioses. Pero Elohim no es plural porque sean muchos dioses, sino es un plural de majestad. ¿Entendéis lo que es un plural de majestad? La reina de Inglaterra hablaba en tercera persona. Decía, la reina quiere té. Si tú hablas en tercera persona, eres tonto, ¿vale? Si lo hace la reina, es porque es la reina, ¿no? El plural de majestad, Elohim, es porque Dios es Dios, y además nos está dando ya una pista, que Dios es uno, pero, ¿vale? Y nos va dando pistas todo el rato de que no es uno, pero un uno majestuoso, ¿no? Y nos va dando pistas todo el rato en el Éxodo. ¿Dios qué hace? ¿Los destruye? Los perdona, ¿no? Destruye a los incitadores en cierta forma y comienza otra vez con ellos. Los perdona. ¿Dios qué hace siempre? Dios siempre los perdona. El pueblo rompe a la primera de cambio el mandamiento, ¿cuál? De los 10 mandamientos, a la primera de cambio o sea, no avanza ni con el primero, ¿vale? En realidad, romper cualquier mandamiento, nos dice Jesús y después nos dice Santiago, es romperlos todos, porque no hay forma de romper uno y no romper el primero. Si mientes, no estás honrando a Dios. Si matas, no estás honrando a Dios. Si codicias, no estás honrando a Dios. Es decir, no hay forma de romper uno y no romperlos todos. Y ellos empiezan ya por el primero. Ya se hacen idólatras, ¿no? Y en realidad seguimos ahí. La humanidad sigue rompiendo el primero. Quita a Dios y ¿qué pone? ¿Qué es lo que ponemos todos? Nosotros mismos, número uno. ¿Qué más? El trabajo, el dinero, la fama, las vacaciones, lo que queramos. Seguimos seguimos a los pies del monte Sinaí, toda la humanidad siempre rompiendo el primero. Y romper el primero es romperte a ti mismo. Es destruirte a ti mismo. Es buscar algo que al final no te dará todo aquello que tú creías que te iba a dar. Pero Dios los perdona. Les da para construir ese Edén portátil. Y quiere, en cierta forma, traerlos al principio. Las ropas ni se les raían. ¿Os acordáis de eso? La ropa ni se les gastaba. Pero no tenían ni enfermedades. Éxodo 23-25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Quería ponerse en medio y quería, en cierta forma, traerlos otra vez a la protección del huerto, donde ni siquiera recibían enfermedades. En el huerto, cualquier cosa que tenían que hacer,
¿Qué tenían que hacer? Comer del árbol de la vida y listo. Dios los quería traer de vuelta. Dios concentrado en medio de ellos. Dios detrás, de una forma especial, detrás de la cortina del Santísimo. Y en la cortina detrás en el sitio, en el Santísimo, en el Santorum, en el Santo Santísimo, no había ni luz artificial ni natural. Antes, en lo que es el tabernáculo, había lámparas. Como tenía unas cubiertas muy gruesas, cubierta sobre cubierta, quitaban la luz natural. Entonces tenías para entrar allí que poner una lámpara, si no, no veías lo que tenías que hacer. Pero en el lugar santísimo manda que no haya nada. El arca con el serafín, con los querubines, perdón. ¿Y qué es lo que iluminaba? La Shekinah, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Qué nos estaba, en cierta forma, dándole muestra? Dios nos restaurará a través de Jesucristo y llegaremos al final. ¿Y cómo será esa gran Jerusalén? Esa ciudad final, esa capital del nuevo reino de Dios. Apocalipsis 21, 23 al 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Dios les está dando una muestra de cómo va a acabar todo. De si ellos siguen siendo pueblo de Dios, si ellos se quedan con Dios, de cómo terminará absolutamente todo. Y Éxodo en realidad lo que les está diciendo todo el rato es que Dios es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia y es un Dios justo. Y se los está repitiendo todo el rato. Primera definición de Dios mismo, de Él. Dios, hay profetas que han dicho cómo es Dios. Vamos leyendo cómo es Dios. La primera definición de Dios, de Él mismo, está en Éxodo 34, 6 al 7. Buscarlo. Éxodo 34, 6 al 7. Dios se autodefine. Vamos a ponerle atención. Mira cómo se revela. Los dioses de su época eran déspotas. Los reyes eran déspotas, pues ellos hacían los dioses a su imagen y eran caprichosos, autoritarios, cambiaban de opinión, podían romper su palabra, hacer injusticia porque eran Dios. Era el rey de la época. Dios, viene el verdadero Dios y se define a sí mismo. El Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Soy tremendamente maravilloso y a la vez no puedo dejar pasar la injusticia. Imaginaros un sitio donde toda la injusticia se deja pasar y puede pasar lo que quiera. Eso es un infierno. Eso no es el cielo, eso es un infierno. Dios les está diciendo, soy misericordioso, agarraos a mi misericordia, pero la culpa se tiene que pagar de alguna forma. No, alguien tiene que pagar la cuenta. No se pueden quedar las cosas y hacer lo que os dé la gana. De alguna forma se tiene que pagar lo que vosotros no podéis obedecer. Y le da un montón de sacrificios para que ellos representen lo que tendrían que pagar. Que al final el pecado siempre es muerte, sangre y muerte. Y todo el libro de Éxodo nos está hablando de esta gracia divina, de cómo Dios mismo está supliendo por el pecado de ellos a través de su gracia. Por ejemplo, ¿la ley viene antes o después de la liberación? Después, la pregunta era muy fácil. Es decir, no es vosotros me obedecéis la ley y entonces yo os salvo. Es yo os salvo y vosotros, para poder relacionaros conmigo, obedeced la ley y os va a ir mejor. Me habéis desobedecido, yo salvo, obedecedme. Es pura gracia. Es el mensaje del cristianismo. Es el único mensaje en esta tierra que te dice que primero recibes la liberación de Cristo, la liberación de Dios, y después tienes que intentar obedecer a Dios. Pero Dios ya te libera, ya lo ha hecho absolutamente todo. Toda la ley es pura gracia y pura fe. Os lo explico. Un montón de leyes son muy lógicas, como dije antes, lavarse las manos,
dejar a tu mujer tranquila después de parir, cosas muy lógicas, ¿vale? Pero hay un montón que son un poco raras. ¿Por qué utilizar lino y no seda? ¿Por qué sacrificar un carnero y no un camello? Hay un montón de cosas que dices tú, ¿es magia? ¿Es que la sangre del cordero tiene más fuerza que la del camello? ¿O por qué comer cierto pescado pero no? ¿Qué ha pasado en toda la humanidad? Que la humanidad ha desobedecido a Dios. Está todo el rato desobedeciendo. Dios les da una ley muchísimo mejor y un montón de cosas que simplemente son una forma de tener fe. Me acerco al templo limpio y habiendo hecho ciertos sacrificios, tengo fe en que eso me permitirá presentarme de Dios y no ser fulminado por su gloria. ¿Qué es lo que le está diciendo al pueblo? Si tenéis fe, si me obedecéis en hacer todas estas cosas, con esa fe de obedecerme, os puedo dejar acercaros a mí sin aniquilaros, sin destruiros. Porque mi gloria y mi santidad, mi belleza, os va a destruir si venís aparte de la fe. ¿Entendéis que no era magia? Que era una forma de decir, voy a obedecer a Dios en esto, que estoy ejerciendo. Fe. Porque esa es la salvación. Dios es tan santo, tan puro, tan bello, que si nos presentamos como estamos a Él, somos aniquilados. Dios nos tiene que transformar, nos tiene que hacer de otra forma para poder presentarnos y disfrutar de Dios y de su presencia. Lo que quiere Dios es traernos, pero claro, no nos puede traer como estamos. Necesita rehacernos, necesita que vengamos por fe, que vengamos en obediencia y aceptemos ese sacrificio, esa liberación y esa limpieza de Cristo en nuestras vidas. Termina el Éxodo con un anticlímax. Construyen el tabernáculo, les sobra material, oro, les sobra de todo, el pueblo fantástico, lo construyen. Moisés es un ejemplo de intercesión por el pueblo y de repente llega la gloria de Dios. Estamos en Éxodo 40, ¿vale? Último capítulo. Llega la gloria de Dios y dice que Moisés no puede entrar. Ni siquiera Moisés puede entrar. Es como, ¿qué está pasando aquí, no? El problema de el pueblo queriendo ver a Dios, queriendo escucharlo, pero después cuando lo escucha, le dice a Moisés que no lo aguanta. Quiere entrar, quiere tener a Dios allí, pero cuando está, hay una tensión aquí de querer y no poder acercarse a Dios. Lo que nos está diciendo es que necesitan otro Moisés. Necesitan más que la ley para acercarse finalmente a Dios. Necesitan un Salvador perfecto que pueda romper el velo y hacer que el pueblo finalmente pueda no solo ver a Dios, sino tener a Dios en sus vidas. El Éxodo acaba diciéndonos que hay algo más, que tenía que venir algo más, que tenía que venir un Salvador perfecto que nosotros sabemos ahora, que es Cristo, el Señor. Así que esta es la historia de Éxodo. Y a mí me gustaría destacar ciertas analogías, ¿vale? En los que el libro nos lleva a hablarnos de esa solución final que es en Jesucristo, ¿vale? La primera de todas es el Cordero Pascual. Esa está muy clara en el texto. Un cordero inocente, por la sangre de un cordero inocente, su pecado iba a ser pasado por alto. La justicia de Dios, la ira de Dios, por la maldad, iba a pasar por alto por la inocencia, porque alguien ha pagado su pecado. Eso lo vemos. ¿Os acordáis que Mike dijo que tenemos que encontrar que en el Nuevo Testamento se nombre también? No me lo puedo inventar simplemente y yo sacar lo que quiera. Eso está claramente en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua
era una muestra de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Hay otras bastante claras, pero yo voy a ir a algunas que son un poco más difíciles y las voy a intentar justificar. Vamos a ver si tengo éxito en esto. Dios está recluido, concentrado en el lugar santísimo, que solo puede entrar un solo hombre una vez al año, el sumo sacerdote, pero en el fondo Dios se quiere relacionar con todo. Así que hay una imagen que va saliendo continuamente y que es Dios, pero no es Dios. Es el ángel de Dios. Éxodo 23, 20 al 21. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Jesucristo un día vendrá a juzgar, ¿verdad? Su tiempo de gracia habrá acabado y vendrá a juzgar. Y este ángel nos aparece todo el rato que quiere acompañar, proteger, luchar por, pero al final destruirá al malvado. Es una imagen de Dios que es Dios, pero de otra forma, que se quiere relacionar directamente y quiere ir delante de nosotros y luchar por nosotros. Esta es la imagen del ángel del Señor. Otro aspecto claramente que nos viene en el libro de Éxodo, el tabernáculo. Y yo creo sinceramente que el tabernáculo nos va hablando de la obra de Jesucristo. Por ejemplo, tiene muchísimas cosas que nos recuerdan a la obra de Jesucristo. La primera, está hecha en muchas partes. Es una cosa que se monta y se desmonta en muchas partes. Es, en cierta forma, ahora diríamos en el Nuevo Testamento, en el lenguaje del Nuevo Testamento, los ladrillos del templo de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Es las diferentes partes del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Todos somos parte del cuerpo de Cristo, donde reside Cristo y donde nosotros somos esa parte. Yo voy siempre haciendo como esquemas de lo que me va apareciendo para hacerme una idea. Y aparece, por ejemplo, en Éxodo 25, 23, la mesa para comer el pan de la proposición. Y si miras la medida, es una mesa muy chiquitita. Es decir, para comer el pan te tienes que arrodillar. Para poder comer el pan de vida tienes que venir en humildad. Tienes que venir arrodillado para poder recibir ese pan de vida. La fuente de bronce, por ejemplo. La fuente de bronce, el fondo de la fuente de bronce donde los sacerdotes tienen que venir a limpiarse, hace una cosa muy especial. Moisés le pide los espejos a las mujeres que servían en el templo. Había una función de las mujeres en el templo y le pide sus espejos, ¿vale? Las cosas no cambian mucho, ¿no? Le piden sus espejos y entonces en la base de la fuente de donde se lavan está lleno de espejos. Es decir, el sacerdote tiene que venir a mirarse antes de sacrificar. Tiene que ver su reflejo con muchos espejos, en cierta forma distorsionado, en cierta forma diciéndole lo roto que está. ¿Quién es realmente? Que ese sacrificio lo necesita hacer porque dentro no está bien. Tiene que ser el reflejo que te dice quién eres de verdad. Y no hay nadie en esta tierra que te diga quién eres sino Jesucristo. ¿Y cuál es tu condición real? No hay nadie en esta tierra que te diga realmente lo sucio que está tu corazón y lo que necesitas un sacrificio y lo que necesitas ser limpiado. Y a la vez no hay nadie que te dé una solución tan maravillosa y tan llena de amor. A lo mejor estoy sacando demasiado, pero lo voy a intentar traeros al versículo final del Nuevo Testamento que nos hace la conexión entre Jesús y el tabernáculo. Uno más. Si tú tocabas algo inmundo, ¿qué te pasaba a ti? Te volvías inmundo. Inmundo era que no podías ir al templo, no es que tuvieses pecado, ¿vale? La inmundicia era en una forma de hablar de pureza, de simbolismo de la pureza y no podías ir a sacrificar al templo, tenías que limpiarte primero. Si tocabas a un leproso,
inmundo. Si tocabas un muerto, inmundo. Pero en el 29:7 nos dice que todo lo que toca al altar se vuelve puro. El altar nunca, jamás se vuelve impuro. Nunca, jamás lo puedes hacer inmundo. El altar es siempre puro y perfecto. Y cualquier cosa que toca al altar se vuelve puro. Llega Jesucristo, toca un leproso. ¿Qué le pasa? ¿Se vuelve Jesucristo impuro? Toca a una persona con flujo de sangre. ¿Se vuelve impuro? Toca a un muerto. ¿Se vuelve impuro? No. Todas esas personas reciben sanidad, limpieza y vida. Jesucristo es ese altar perfecto de Dios, que todo lo que toca se vuelve puro. Deja de ser tocado por Dios. Deja de ser tocado por Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes que la palabra habitar es literalmente tabernacular? No existe el verbo, pero ¿me entendéis? En griego es tabernacular, es decir, Dios, Jesucristo vino a la tierra y pinchó su tienda, clavó su tienda entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Él es el tabernáculo perfecto en donde reside la presencia real de Dios, porque Él era el mismo Dios que venía a esta tierra a limpiarnos, a hacernos puros, a traernos de vuelta a Él. Y por último, ¿una más? ¿Sí? ¿Estáis con ganas? Venga, el último. Este es el más difícil, el más que me ha traído dificultades. Capítulo 13, los primogénitos. Dice así, capítulo 13:2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto el hombre como de animal me pertenece. Todo lo primero es mío. Enseñanza 1. Para Dios siempre tiene que ser lo primero. Siempre tiene que ser lo más importante. Siempre tiene que ser aquello más valioso, siempre lo primero, siempre para Dios. Simplemente es una forma de decirle a Dios, gracias porque me puedo quedar con el resto. ¿De quién es todo? De Él. Si tú produces algo es porque tienes la salud que Él te ha dado para producirlo. Tú le das lo primero, tú le das el diezmo, lo primogénito, etc. Y te estás quedando con el resto. Es una forma de decirle, gracias por todo lo que me has dado. Pero tiene que ser lo primero. Siempre lo más importante tiene que ser para Él. Pero tiene enseñanza 2, un poquito más profunda, ¿vale? Rascamos un poquito más y encontramos esta enseñanza. Mira lo que dice Miqueas 6:7, búscalo. Es un versículo que no solemos escuchar. Dice así, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Puede alguna ofrenda real de sacrificios de carneros realmente cubrir mi pecado? Solo es un símbolo. Si quiero cubrirlo de verdad, mira lo que dice el profeta. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Cómo va un cordero a sustituir la maldad de una persona? Solo es un símbolo de que alguien tendría que morir por mí. ¿Quién tendría que morir? Alguien que fuera mi imagen. Adán tiene hijos y ¿qué dice? Adán engendró su imagen y semejanza. Alguien con nuestra imagen tendría que morir, tendría que ser inocente. Es decir, tendríamos que matar al primogénito mientras que sea pequeño y sea moralmente inocente. Todos tendríamos que cargarnos al primero. Y además, por si acaso, no tenemos más. Para hacer una sustitución real de un hombre inocente por otro hombre inocente. Pero claro, esto no puede ser la voluntad de Dios, ¿no? En los sacrificios hay 2 aspectos, siempre. Uno es expiación, cubrir la maldad,
y otro es ofrenda de olor grato, alabanza. Porque nosotros no solo hemos hecho el mal, sino que no hemos hecho un montón de bien. No solo hemos desobedecido a Dios, sino que no le hemos dado la gloria que se merece. Si yo vivo para mí, no solo estoy haciendo algo malo, sino que le estoy robando a Dios de la gloria que Él tendría que tener por una vida que viviera para Él, ¿no? Entonces, si yo sacrifico a mi primogénito, estamos hablando hace 3000 años, era normal. Sacrificaban a sus hijos, no era algo, ¿vale? Si yo sacrifico a mi primogénito, puede cubrir mi pecado, es inocente y es mi imagen. Pero eso no le daría gloria a Dios. O sea que ni siquiera queriendo hacer eso, solucionaría mi pecado. Tendría que ser voluntario. Y eso seguro que no es voluntario. Ahora viene Dios y Él sí lo hace. Él sacrifica a su hijo, a su único hijo, al primogénito que abrió matriz. Que María fuera virgen nos asegura dos cosas. Que el autor o el que lo engendra realmente es Dios, y otro que era primogénito. Dios iba a sacrificar a su único hijo, al primogénito que abrió matriz, para que de forma totalmente voluntaria y siendo totalmente inocente, cubriera nuestro pecado. Y obedeciendo a su Padre, haciéndolo por su propia libertad y por su propia voluntad, le daba la gloria que nosotros no le dimos a Dios. Jesús es ese segundo Adán. Adán también significa humanidad. Esa segunda humanidad que viene a sustituirnos y siendo imagen de Dios es como nosotros. Imagen nuestra, es humano, puede sustituirnos y siendo Dios puede sustituirnos a todos. Si fuera solo humano solo podría sustituir a uno. Siendo Dios puede sustituirnos a todos. Y le da la gloria debida a Dios por su obediencia en la cruz. Y no es maldad, porque Él además iba a resucitar. Algunos escépticos dicen, Dios sacrificando a su hijo, eso es una maldad. Claro, pero es que iba a resucitar. No es lo mismo. Muchas veces en la conversación nos olvidamos de este tema. Que decimos, Dios dio a su único hijo para morir por nosotros, para resucitarlo. No es exactamente lo mismo. Dios iba a apartar al primogénito de toda la creación, al más importante, al más destacable, para hacernos inocentes y poder de nuevo acercarnos finalmente a Él. Concluyo. ¿Cómo podemos ver a Dios cara a cara? ¿Cómo podemos disfrutar de su belleza? ¿Cómo podemos disfrutar de su bondad? ¿Cómo podemos disfrutar de su gloria? El fin de todo humano es poder disfrutar de Dios cara a cara. Poder entrar en el lugar santísimo. Poder presentarnos delante de Él y disfrutar de Él para siempre. Jesucristo se presenta como el sacrificio para limpiar nuestras vidas y para darle a Dios la gloria que nosotros no le dimos, para podernos presentar para siempre delante de su Padre. Oremos. Dios de los cielos, gracias por ser paciente, por tener la paciencia de llevar a una familia, a un pueblo poco a poco, para después traer a tu Hijo, para después hacer que tu pueblo en esta tierra, Señor, pueda ser una fuente de luz, de ejemplo y ejercer nuestro sacerdocio, Señor, con los demás. Ayúdanos, Señor, a traerle estas noticias, Señor, a este mundo. Señor, sigue moldeando corazones, sigue salvando, Señor, sigue liberando, sigue por gracia trayendo muchísimas personas de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, Señor. Brilla en nuestros corazones, Señor, y ven pronto. Trae tu luz y tu gloria a esta tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.